Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Fuera del registro civil, ladró la suegra a la novia embarazada. Pero cuando vieron con quién regresó la joven, a todos se les cayó la mandíbula. Fuera del registro civil. Esa orden dura, cargada de rabia y desprecio, resonó justo en el momento en que un tenso silencio había caído sobre el pequeño salón de bodas, segundos antes de que comenzara la ceremonia. Todos se quedaron congelados, el personal, los invitados, incluso el hombre con la cámara de video que había estado grabando cada detalle de lo que, inesperadamente, se convirtió en una verdadera pesadilla. La desafortunada protagonista era una joven llamada Bárbara, una novia embarazada de 19 años cuyo sueño de una boda feliz se desmoronó en cuestión de segundos. Quien la obligó a salir en medio de la vergüenza fue su propia futura suegra, Lorena, una mujer dominante e inflexible, acostumbrada a que su palabra fuera ley. Y ese día, hizo todo lo posible para demostrarle a la novia, a su hijo y al mundo entero que ella, y nadie más, decidiría el destino de Antonio y su familia. Bárbara permanecía junto al escritorio del juez, aferrando con tanta fuerza su ramo de novia que los dedos se le habían puesto blancos. Lágrimas de miedo y dolor se acumulaban en sus ojos, y sus labios temblaban, incapaces de responder a aquella orden aterradora. El crujido de su voluminoso vestido blanco no era caro, pero sí cuidadosamente elegido, se mezclaba con los susurros apresurados de los invitados, que no entendían qué estaba ocurriendo. Un minuto antes, el ambiente había sido alegre, aunque con una pizca de tensión. Al fin y al cabo, una novia embarazada y una suegra muy estricta ya son una combinación peligrosa. Pero nadie esperaba un escándalo de esta magnitud. Lorena, la suegra, se plantó frente a Bárbara como una general ante sus tropas y gritó casi sin control. No permitiré que esta chica entre en nuestra familia, ¿me oyen? Se aparece en el registro civil como si nada. Cree que puede atrapar a mi hijo solo porque está embarazada. ¿Quién se cree que es? Los invitados se miraban entre sí, desconcertados. Algunos susurraban sobre intervenir, pero entonces Antonio, el prometido de Bárbara, levantó las manos con impotencia, intentando calmar a su madre. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Basta. Cállate», le cortó Lorena, sin inmutarse por el público presente. «Eres mi hijo y no dejaré que una chica de quién sabe dónde arruiné tu vida. Los dos, fuera, antes de que sea demasiado tarde». Miró directamente a Bárbara, luego agitó la mano como si espantara a una mosca, y volvió a reinar un silencio espantoso. Todos comprendieron que aquello no era una simple pelea, era algo profundamente dramático. Bárbara sabía que Lorena se oponía a su relación desde el principio, pero nunca imaginó que haría una escena así, y menos aún con todos los invitados reunidos y la ceremonia a punto de empezar. Bárbara no podía respirar. Sentía que iba a desmayarse por el estrés. No encontraba palabras, la garganta le ardía con lágrimas no derramadas y un nudo de tristeza le oprimía el pecho. Al borde del colapso, retrocedió hacia la salida, soltando instintivamente la mano de Antonio. El ramo casi se le resbaló de los dedos temblorosos, pero una de las damas de honor lo atrapó a tiempo. La sala estaba cargada de una incomodidad sofocante. Los invitados no sabían a dónde mirar, la oficial del registro parpadeaba confundida, claramente sin saber cómo manejar la situación. Se esperan lágrimas en una boda, lágrimas de alegría, pero no una suegra histérica gritando fuera, delante de todos. Unos cuantos parientes mayores del lado de Bárbara negaban con la cabeza, pero nadie se atrevió a crear otra escena. Su padre, Pedro, estaba al fondo del salón, sintiendo cómo se le rompían los nervios. Un poco más y habría gritado contra semejante atropello, pero el impacto y la contención lo mantuvieron en su sitio. Después de todo, quería que fuera el día más feliz de su hija, y se estaba convirtiendo en un desastre total. Bárbara sentía que iba a asfixiarse. Su embarazo la hacía más vulnerable. Estaba en las últimas semanas. ¿Y si se le subía la presión?
¿Y si el estrés le provocaba un parto prematuro? Llorando, apenas pudiendo respirar, susurró lo que ya sentía en el corazón. Está bien, dijo con un hilo de voz, dirigiéndose a la puerta. Está bien. Me voy. Antonio corrió tras ella, tomándola del brazo. Bárbara, espera. ¿A dónde vas? Hablemos, podemos resolver esto. Pero ella negó con la cabeza. ¿De qué vamos a hablar, Antonio? Tu madre ni siquiera nos deja casarnos, y tú te quedas ahí sin defenderme. Esto es lo más humillante que me podría haber pasado. Dio otro paso atrás y salió rápidamente del registro civil sin mirar atrás. Antonio quiso seguirla, pero su madre lo agarró del brazo. No vas a ir a ningún lado. Ya basta de tonterías. Detente, hijo. Tenemos que arreglar esto, no convertirlo en una farsa. El corazón de Antonio latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallarle en el pecho. Amaba a Bárbara, amaba al hijo que esperaban, pero había vivido toda su vida bajo el yugo de su estricta y autoritaria madre, acostumbrada a la obediencia absoluta. El conflicto interior lo destrozaba. Miró a los invitados, a su padre, que intentó intervenir pero no se atrevió. Estaba claro que Lorena gobernaba esa familia como una dictadora. Y romper con eso ahora significaría una guerra total. Pero a Bárbara ya no le importaban los conflictos internos de Antonio. Necesitaba aire. Salió corriendo y la brisa fresca le golpeó la cara. El vestido arrastraba por los escalones, el velo se le había ladeado y parecía perdida y destrozada. Durante unos segundos, simplemente se quedó ahí, respirando con dificultad, sin saber qué hacer. Su día feliz se había convertido en una pesadilla. Su suegra literalmente la había echado. Entonces apareció Alejandro, su mejor amigo de la infancia. Había presenciado parte de la escena desde el pasillo y entendió que la situación era insoportable. Alto, delgado, de ojos verdes brillantes, Alejandro era amable y atento. De adolescente estuvo enamorado de Bárbara, pero más tarde comprendió que lo suyo era una profunda amistad. Ahora, estaba incondicionalmente de su lado. Bárbara, dijo Alejandro, alarmado, ¿qué pasó? Escuché gritos, pero no entendí. ¿Estás bien? La chica, ahogada en lágrimas, se limpió los ojos con el dorso de la mano. Alejandro, ella, me echó. La boda se canceló. Mi suegra me odia y lo dijo claramente, fuera del registro civil. No puedo creer que Antonio no me defendiera. Yo. Alejandro la abrazó con cuidado, procurando no despeinarla ni arrugar el delicado velo, aunque su apariencia ya no importaba. SHHH, tranquila. Ya pasó. Lo que importa es que ahora sabes la verdad. Si él no puede protegerte, mejor saberlo ahora que después de que nazca el bebé. Vamos, sentémonos un rato. ¿Llamaste a tu padre? Estaba adentro, sollozó Bárbara, pero creo que también se sintió acorralado. No es de los que arman escándalos. Y ya me había dicho que le preocupaba este matrimonio. Entonces fue lo mejor, dijo Alejandro con suavidad. Eres fuerte, vas a superar esto. Y yo siempre estaré aquí para ti. Bárbara solo pudo asentir con debilidad. Le dolía el vientre por la tensión. El bebé no necesitaba este estrés, y el miedo por su hijo crecía. Pero antes tenía que calmarse. Alejandro llamó un taxi, ayudó a Bárbara a subirse con cuidado y le pidió al conductor que manejara con suavidad. Estaba en las últimas semanas de embarazo. Viajaron en silencio. Bárbara miraba por la ventanilla, con el corazón encogido al pensar que en ese mismo momento debería estar casándose. En cambio, la habían humillado frente a todos. En media hora, seguro las redes sociales estarían llenas de fotos de la novia embarazada que huyó. Y aunque fuera solo entre conocidos, todos se preguntarían qué había pasado. Al llegar a la casa de sus padres, ya había un grupo de vecinas curiosas en la entrada, deseando ver a la novia.
Algunas sabían del casamiento planeado. La noticia claramente se había esparcido. Al aparecer Bárbara, comenzaron a murmurar. ¡Ay, pobrecita! ¿Y ahora qué va a hacer? Está embarazada. Bárbara no levantó la mirada, se escurrió entre ellas y se dirigió rápidamente al departamento. Alejandro la siguió de cerca, dispuesto a apoyarla. Al abrir la puerta, vio a su madre, una mujer con problemas cardíacos graves, sentada en un sillón, con expresión de shock. Su padre debía haberla llamado o alguien más la había avisado. Mi amor, lloró su madre, intentando incorporarse, pero volvió a dejarse caer, sin fuerzas. Tenía un mal presentimiento. Mamá, intentó decir Bárbara, pero solo le salió un sollozo. Se arrodilló junto a ella, apoyó la cabeza en su regazo y rompió en llanto. Se acabó, mamá. Me echó del registro civil. Y Antonio ni siquiera le dijo que no. Su madre suspiró profundamente, acariciándole el cabello con ternura. Entonces olvídate de Antonio. Si no es lo suficientemente hombre, no lo necesitas. Criaremos al bebé juntas. Alejandro se sentó junto a Bárbara y le pasó un brazo por los hombros. Coincidía con su madre, si el novio no tenía carácter ahora, solo empeoraría con el tiempo. Poco después llegó su padre, Pedro. Se le veía exhausto y furioso. Cerró la puerta tras de sí y arrojó un montón de papeles sobre la mesa, formularios de inscripción, certificados sin terminar, copias. No te culpes, hija, dijo, cerrando los ojos con cansancio. Esta boda no habría traído felicidad si la madre de Antonio ya te humillaba así. Intenté razonar con ella, pero fue inútil. Cree que te embarazaste a propósito para atrapar a su hijo. Bárbara sonrió con amargura entre lágrimas. Como si los bebés se hicieran con solo chasquear los dedos. No, no fue planeado, pero yo quería tenerlo. Estaba lista para criarlo con Antonio. Pensé que nos amábamos. Resulta que su amor no es más fuerte que su miedo a su madre. Ya basta de llorar, dijo su padre. Necesitas calmarte. Lo que importa ahora es tu salud y tu vida. Bárbara sabía que tenía razón, pero las lágrimas no dejaban de brotar. La sensación de traición, humillación y desamor era devastadora. Aún así, intentaba concentrarse en su hijo por nacer, que cegaramente sentía su dolor. Había lidiado con estrés durante todo el embarazo, pero nada se comparaba con lo vivido ese día. Esa noche, la atormentaron las pesadillas. Una y otra vez, veía los ojos despreciativos de su suegra. Escuchaba de nuevo aquellas palabras horribles, fuera. A la mañana siguiente, se despertó con los ojos hinchados y la cabeza palpitante. Pero Bárbara se obligó a organizar sus pensamientos. La vida no había terminado. Tenía que ganarse la vida, prepararse para el bebé. Seguía trabajando como administradora en un gimnasio, aunque ya planeaba tomar la baja por maternidad. Sus jefes la trataban con corrección, aunque sin entusiasmo. Una empleada embarazada era sinónimo de complicaciones. Pero por ley, no podían despedirla. Bárbara llamó a su jefe y explicó que había pasado por una situación difícil y necesitaba un par de días para recuperarse. El gerente aceptó, aunque advirtió que no debía faltar mucho si quería conservar el puesto hasta su licencia. Bárbara trató de distraerse ayudando a su madre, lavando platos, comprando víveres, aunque su padre y Alejandro insistían en que no cargara cosas pesadas. Ella respondía: si me quedo todo el día en el sofá, me volveré loca. 2 días después, Antonio llamó. Debía haberse recuperado del impacto. Empezó a justificarse, diciendo que su madre había perdido la cabeza, que era algo temporal, que solo necesitaban esperar y todo estaría bien. Pero Bárbara no pudo decir ni una palabra. El sonido de su voz le provocó un nudo amargo en la garganta y le heló el corazón. Todo lo que decía sonaba patético y poco convincente. Le propuso posponer la boda civil, vivir juntos como antes, hasta que su madre se calmara.
Era tan ridículo como triste, sobre todo porque la boda ya debería haberse celebrado. Bárbara respondió brevemente. No puedo vivir con un hombre que no fue capaz de defenderme. Se acabó. Y colgó. Así comenzaron a pasar los días. Entre conocidos, empezaron a circular rumores sobre la boda cancelada. Algunos sentían lástima por Bárbara, otros negaban con la cabeza con aire de juicio, diciendo que ella sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo, que había atrapado a un estudiante quedando embarazada, y cosas por el estilo. Bárbara dejó de entrar a las redes sociales, no quería dar explicaciones a nadie. Su mayor consuelo lo encontraba en su padre, su madre y Alejandro. Este último prácticamente vivía con ellos, le compraba vitaminas y manzanas y trataba de hacerla reír con chistes. Y aunque el tiempo pasaba, el dolor no disminuía. Bárbara intentaba centrarse en el bebé, al fin y al cabo, el parto se acercaba y necesitaba mantener la estabilidad emocional. En la siguiente ecografía, el médico dijo que todo marchaba bien. El bebé se estaba desarrollando normalmente. Era un niño. A Bárbara se le llenaron los ojos de lágrimas al escucharlo, un niño. Antonio le había prometido una vez que, si tenían un hijo, lo llamarían Simeón, inspirado en un libro que había amado de niño. Y ahora Bárbara comprendía que probablemente tendría que nombrar y criar al niño sola. Aún así, no estaba en contra de llamarlo Simeón. Le gustaba el nombre, y a estas alturas, ¿qué más daba cómo habían terminado las cosas con el padre? Pasaron 2 semanas más desde el día de la boda arruinada, y una noche, alguien llamó a la puerta de Bárbara. Al abrir, para su sorpresa y desagrado, vio a Lorena en el umbral. Como siempre, iba impecablemente vestida, peinado pulcro, blusa elegante, chaqueta de diseñador y una pequeña bolsa de regalo en la mano. Tal vez un presente. Bárbara sintió una oleada de miedo y rabia. ¿Venía esa mujer a insultarla de nuevo? ¿Qué quiere? ¿Puedo pasar?, preguntó Lorena con frialdad. Tenemos que hablar. Bárbara dudó apenas un segundo y luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Si no la dejo pasar, encontrará otra manera de escupir su veneno, pensó. Lorena entró en el pasillo y miró alrededor. Está un poco estrecho aquí, comentó con una sonrisita burlona. Pero no importa. ¿Dónde están tus padres? Papá está trabajando, mamá está descansando, respondió Bárbara, con el corazón acelerado. ¿Qué necesita? Hablar, repitió Lorena, entrando sin invitación a la cocina y sentándose. Sobre tu bebé y mi hijo. Bárbara se sentó frente a ella instintivamente, presionando sus manos contra el vientre como si quisiera proteger al bebé. ¿Qué se puede hablar con alguien que la había echado de su propia boda? La escucho, dijo Bárbara, cortante. ¿Qué quiere? No quiero que arruines la vida de Antonio, dijo Lorena en un tono que sonaba como si ofreciera un favor. Tiene un futuro brillante por delante. Lo aceptaron en un posgrado, está trabajando, tiene perspectivas. Un matrimonio, y más aún con un bebé inesperado, destruiría todo eso. Pero su hijo, respondió Bárbara con amargura, estaba esperando a este bebé, ¿o cree que me embaracé mágicamente yo sola? Lorena frunció el ceño, molesta. Te embarazaste a propósito, soltó con dureza. Para atraparlo. 19 años y ya tan astuta. Mira, a diferencia de ti, yo sí entiendo la vida. Los hijos son una responsabilidad y Antonio no está preparado. No tienes idea de lo infeliz que va a ser. Es blando, sensible, y tú vas a ser una carga. Bárbara estuvo a punto de estallar, pero se obligó a mantener la calma. ¿Y qué es lo que propone? Esto, das a luz, registras a Antonio como el padre oficialmente y viven por separado. Puedes recibir la pensión alimenticia, no te la vamos a negar. Pero no esperes una boda. Y te pido que no interfieras en el desarrollo de Antonio. Dale su espacio, no le exijas que esté con el bebé todo el día. Tienes a tus padres, que te ayuden.
Tal vez nosotros también colaboremos de vez en cuando. Bárbara la escuchaba sintiendo que se le entumecían las manos. ¿Así que eso era todo? Borrarla de la vida de Antonio, dejar al niño sin un padre real y quedarse en casa de sus padres esperando que la suegra le regalara una sillita de paseo. Gracias, murmuró entre dientes, pero mi hijo no necesita su caridad. Yo lo voy a criar y mi papá me va a ayudar. Si Antonio no quiere involucrarse, es su decisión y no la suya. Lorena la miró con frialdad. ¿Te das cuenta de que sin mi hijo y sin el dinero de nuestra familia, todo será más difícil? ¿No entiendes que estás complicándole la vida a tu futuro hijo? ¿Nieto? Se burló Bárbara. No fue usted quien gritó fuera del registro civil. ¿Y ahora sí le importa? Lorena dudó un segundo y luego desvió la mirada. Sí, quizá me pasé, admitió. Pero lo hice por el bien de Antonio. Y ahora, con el bebé a punto de nacer, si me importa, al fin y al cabo, es mi nieto. Pero es mejor que no encadenes a Antonio con un matrimonio. Piénsalo bien, ¿qué te daría el casamiento además de más peleas? Bárbara negó con la cabeza, desesperada. Así que vino para decirme firma los papeles, acepta la pensión y déjanos en paz. No, gracias. No pedí su ayuda, y no la voy a pedir. Mi hijo es mi responsabilidad, y no voy a obligar a Antonio a ser padre. Si quiere ayudar, puede hacerlo, pero sin usted, sobre todo si cree que soy una mentirosa. Lorena la miró sombríamente. ¿Crees que vas a poder arreglártela sin nosotros? Sí, respondió Bárbara con firmeza. Muy bien, dijo Lorena, y su voz se endureció. Veremos cómo te las arreglas sin dinero. También puedo asegurarme de que las cosas en tu trabajo no marchen tan bien. Pero en fin. El tiempo dirá. Se levantó bruscamente, agarró su bolso, al parecer el regalo era condicional y no pensaba dejarlo, y se dirigió a la puerta. Bárbara, hirviendo de indignación, la siguió para cerrarla. Cuando ya estaba por salir, Lorena se giró. Y ni se te ocurra envenenar a Antonio diciéndole que es un mal padre. Mal. Ni siquiera sabes quién es en realidad. Está sufriendo por tu culpa. Bárbara no respondió. Simplemente le cerró la puerta en la cara. Le dolía la cabeza. Unos minutos después, apareció su madre, pálida y preocupada. ¿Qué pasó, hija? Escuché voces pero no sabía quién estaba aquí. Bárbara se dejó caer pesadamente sobre una silla. Vino Lorena. Me insultó, trató de convencerme de que renunciara a Antonio, que aceptara solo la pensión y viviera sola. Y me insinuó que si no acepto, me hará la vida imposible. Su madre se llevó una mano al pecho. Dios mío, qué mujer tan despreciable. Tenemos que avisarle a tu padre, ¿y si realmente puede causarte problemas en el trabajo? Estoy bien, susurró Bárbara, tratando de no perder el control. De algún modo saldremos adelante. No quiero tener más trato con esa familia. Si Antonio no puede, o no quiere, enfrentarla, que viva con su madre. Yo tendré la fuerza para criar a este hijo. Muchas mujeres lo hacen solas. Pero en el fondo, no era tan simple. Siempre había soñado con una familia completa, con que su hijo creciera con sus dos padres. Ahora comprendía que, con una abuela como Lorena, la paz sería imposible. Pasaron un par de semanas más. Faltaba menos de un mes para la fecha prevista del parto, y Bárbara se sentía agotada físicamente. Su vientre estaba muy pesado, le dolía la espalda, y dormía mal. Intentó seguir trabajando en el gimnasio, pero la gente empezó a lanzarle miradas incómodas. A los clientes no siempre les agradaba ver a una recepcionista tan embarazada, sobre todo si no podía moverse con rapidez. Finalmente, su jefe le aconsejó con amabilidad, pero con firmeza, que tomara la baja por maternidad. Ya te corresponde por ley. Hagámoslo oficial para que puedas prepararte bien para la llegada del bebé, le dijo.
Bárbara sintió, no tenía muchas opciones. Una vez que dejó de trabajar, el tiempo empezó a pasar lento, a veces dolorosamente. Estaba sola la mayor parte del día. En casa se aburría y salir por mucho rato le resultaba difícil. Alejandro intentaba animarla, le llevaba revistas, veían comedias juntos, le preparaba batidos de frutas, le leía fragmentos de libros de psicología positiva. Era como un rayo de luz en la oscuridad. Bárbara le estaba profundamente agradecida, aunque en su interior persistía un vacío. Se había imaginado a Antonio a su lado durante las últimas semanas del embarazo, acariciándole la panza, bromeando, esperando con ilusión la llegada del bebé. En cambio, solo había silencio y amargura. Antonio la llamó un par de veces para preguntar cómo estaba, pero en cuanto ella le decía «¿Puedes acompañarme al médico?», él respondía que no podía, que tenía mucho que estudiar, que mamá no me presta el coche, y así sucesivamente. Bárbara comprendió que no valía la pena seguir esperando. Una noche, mientras estaba acostada en su cama mirando el techo, tratando de imaginar qué vendría después, Alejandro llamó a la puerta. Traía flores y le dijo: «Quiero que estés de buen humor. Tulipanes amarillos simbolizan la primavera y la esperanza. Sé que te encanta la primavera y aunque afuera sea otoño, tal vez esto te alegre un poco». Bárbara lo miró con gratitud. «Gracias, Alejandro. Estás haciendo tanto por mí. Perdón si no siempre estoy alegre en respuesta. Mi cabeza es un caos». «Lo entiendo», dijo él, sentándose a su lado. «Pero recuerda, pronto llegará el bebé. Estarás tan ocupada con los pañales que te olvidarás de la tristeza. Al menos eso dicen, que las nuevas mamás solo piensan en sus hijos». «Tal vez», suspiró Bárbara. «Pero tengo miedo. ¿Y si no sé hacerlo bien? Yo quería que el bebé creciera con su padre». Alejandro la abrazó. «Claro que vas a poder. Tienes un gran padre, quizás no rico, pero un hombre bueno. Tu mamá, aunque esté enferma, sigue a tu lado. Y yo, no soy el padre del bebé, pero voy a ayudarte. No te voy a dejar sola, te lo prometo». A Bárbara se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo abrazó de vuelta, intentando contener las emociones, pero se desbordaron igual. Entre sollozos, susurró: «Te agradezco tanto, por esto, por darme la oportunidad de no sentirme completamente sola. No me imagino cómo habría podido pasar por todo esto sin ti». Su sinceridad conmovió a Alejandro. Él sabía que amaba a Bárbara a su manera, pero también comprendía que no era el momento de confesárselo. La chica estaba al borde del colapso tras haber sido traicionada por su prometido, así que Alejandro siguió siendo simplemente su mejor amigo. Y eso, para él, ya era una bendición, sentirse necesario y poder ayudar. Y entonces llegó el día. A mitad de la noche, Bárbara sintió las primeras contracciones. Al principio pensó que era una falsa alarma, pero el dolor se hizo más fuerte y rítmico. El reloj en la mesita marcaba las 3 de la mañana. No quiso despertar a su madre, cuyo estado de salud era delicado, así que fue a tocar la puerta del dormitorio de su padre. Pedro se levantó de inmediato y llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, ayudó a su hija a vestirse y preparó los papeles del hospital y la bolsa con sus cosas. La mente de Bárbara iba a mil. «Ya está. Estoy de parto. Y Antonio no está conmigo». Pero el miedo pronto se convirtió en concentración, ahora lo importante era su bebé y el parto. La ambulancia llegó y trasladó a Bárbara al hospital de maternidad. Los médicos la examinaron, ya había comenzado la dilatación, todo progresaba normalmente para una madre primeriza. Pedro no podía entrar en la sala de partos, y Bárbara no tenía una pareja con ella. Alejandro seguía siendo solo un amigo, y no todos los hospitales permitían el ingreso de hombres que no fueran esposos o parejas durante el parto. Con nerviosismo, Bárbara comenzó el trabajo de parto sola, pero sentía que ahora tenía que afrontarlo por sí misma. Siguieron horas de contracciones,
dolor, miedo, y luego la trasladaron a la sala de partos, donde los médicos le daban instrucciones sobre cómo respirar. Ella intentaba seguir cada indicación, pensando solo en que su hijo naciera sano. Y finalmente, cerca del mediodía, un llanto fuerte llenó la sala. Había nacido Simeón. Ese momento llenó a Bárbara de una alegría y una ternura abrumadoras. Al ver al pequeño recién nacido en manos de la comadrona, rompió a llorar de felicidad. Todo el dolor de los últimos meses, todo el daño causado por Antonio, su madre y aquella boda arruinada, quedó en segundo plano. El mundo ahora giraba en torno a un pequeño ser, su hijo. Cuando colocaron al bebé sobre su pecho, Bárbara sintió que por fin tenía algo verdaderamente valioso, una razón para vivir. En ese instante, pensó que triste era que Antonio no hubiera querido presenciarlo, no hubiera querido formar parte de aquello. Pero ya no tenía fuerzas para decepcionarse. Sus lágrimas ahora eran solo de alegría. Cuando todo terminó, trasladaron a Bárbara a la sala de recuperación. Unas horas después, permitieron el ingreso de su padre y Alejandro. Se los veía nerviosos pero felices. Pedro casi lloró al ver a su hija con el bebé. «Hola, pequeño Simeón», susurró. «¿Qué nombre tan bonito elegiste, Bárbara?» «Sí», asintió ella. «Antonio y yo una vez acordamos que, si era niño». Se interrumpió, bajando la mirada. «No importa. Ahora es mi hijo, y seré feliz con él». Alejandro, conteniendo la emoción, miró con atención el pequeño rostro del bebé. «Es un milagro». «Felicidades, mamá. Oficialmente estás en un nuevo rol». Bárbara sonrió. «Sí. Gracias, Alejandro. Gracias por todo. Tú y papá son mi apoyo». Al día siguiente, una enfermera trajo noticias. «Tienes visitas, una mujer y un joven». El corazón de Bárbara dio un vuelco. ¿Podría ser Antonio y su madre? Efectivamente, eran ellos. Lorena entró con una sonrisa forzada y dijo: «Felicidades. Veo que fue un niño». Le entregó un paquete, al parecer, ropa para el bebé. «Esto es de parte nuestra». Bárbara, aún en recuperación, se sentía vulnerable, pero intentó mantener la calma. Antonio se quedó de pie, mirando al recién nacido dormido con una sonrisa tímida. «Bárbara», dijo en voz baja, «lo siento. No imaginé que todo saldría así. Quiero formar parte de su vida». «¿Puedo?» «Por supuesto», respondió ella con frialdad. «Si realmente lo deseas, no te impediré ver a tu hijo, Antonio». Lorena carraspeó y miró a su hijo. ¿Podríamos llegar a algún acuerdo? Tal vez la manutención sea aceptable para ti y podemos cancelar oficialmente la boda. El corazón de Bárbara se encogió. No habían pasado ni 12 horas desde el parto y la suegra ya lo trataba todo como una transacción. Nada de calidez, nada de sinceridad, solo negociación fría. Bárbara miró a su pequeño hijo y comprendió que no quería que creciera rodeado de conflictos. Pero tristemente, esa era la realidad. «No voy a exigir nada», dijo en voz baja. «Pero tampoco voy a aceptar sus condiciones. Si Antonio quiere ayudar, puede hacerlo. No quiero limosnas ni pactos. Ya no estamos juntos. No creo que podamos ser pareja después de todo lo que pasó. El niño no tiene la culpa». Antonio se removió incómodo y murmuró: «Lo entiendo, pero igual vendré. Soy su padre». «Entonces ven», respondió Bárbara con un encogimiento de hombros. «Pero sin dramas». Lorena esbozó una sonrisita. «Está bien, nos vamos. Los médicos dijeron que los bebés necesitan tranquilidad. Llámanos si pasa algo», dijo, y se marchó con Antonio. Bárbara no se sintió aliviada con la visita. De hecho, se sintió aún más agotada. Al volver a su cama pensó, habría sido mejor que no vinieran. Sin alegría,
sin consuelo, solo más cansancio. La boda fallida ya no la perseguía, ahora estaba completamente enfocada en cuidar de su hijo. Unos días después, Bárbara recibió el alta. En casa la esperaban su padre, su madre, débil pero presente, y Alejandro. Incluso había traído globos. Las vecinas salieron a felicitarla, algunas bromeaban diciendo que Pedro y Alejandro parecían el orgulloso padre y el tío. Para Bárbara, esos pequeños momentos eran como rayos de luz entre los recuerdos pesados. Las primeras semanas con el bebé fueron agitadas. Su hijo lloraba por las noches, Bárbara dormía poco, pero en el fondo se sentía en paz. Soy mamá. Eso es lo que importa. Antonio fue a visitarlos un par de veces, llevó leche en polvo y pañales, compartió algunos minutos con Simeón, aunque el bebé aún era muy pequeño para entender. Lorena nunca volvió. Al parecer, decidió dejarlos a su suerte. Bárbara notaba arrepentimiento en los ojos de Antonio. Se lo veía triste y culpable, pero no daba ningún paso. Y ella no quería que regresara. El daño había sido demasiado. Pasó el tiempo. Simeón cumplió 3 meses, luego 4. Bárbara iba aprendiendo a ser madre. Al principio todo le daba miedo, cómo bañarlo, cómo sostenerlo, cómo calmarlo, pero poco a poco fue dominando cada tarea. Su familia la apoyaba, especialmente Alejandro, que no paraba de hacer mandados y comprar cosas para el bebé. Pedro, aunque ganaba poco, empezó a hacer turnos nocturnos como vigilante para ayudar económicamente a su hija. Bárbara entendía el sacrificio y trataba de no pedir cosas costosas. Vivían con modestia, pero con mucho amor. Antonio seguía visitando de vez en cuando, y siempre solo, sin su madre. Se lo notaba un poco perdido, decía que ella todavía lo controlaba, que le exigía que dejara de perder el tiempo con su ex. Y aunque no se enfrentaba a ella, claramente seguía sus instrucciones. Bárbara lo escuchaba y simplemente asentía con tristeza. Lo siento, Antonio. Es tu vida ahora. Yo ya no voy a luchar. No voy a rogar por amor. Él empezaba a darse cuenta de que había perdido su oportunidad de salvar la relación, pero ya era tarde. Una tarde, cuando Simeón tenía 5 meses, Bárbara estaba sentada en la cocina pensando en volver a trabajar, al menos a tiempo parcial. Quizás desde casa, o en horario nocturno mientras alguien cuidaba al bebé. Sonó su teléfono. Era un antiguo conocido del gimnasio, un excompañero que se había mudado a otra ciudad. Hola, dijo una voz alegre. Bárbara, ¿cómo va la vida? Me enteré de que tuviste al bebé, felicidades. Escucha, tengo una oferta de trabajo para ti. Había abierto un nuevo gimnasio en su ciudad, no muy lejos de la de Bárbara, y necesitaba a alguien para atención al cliente y apoyo en la programación de turnos. Necesito ayuda remota, dijo. Trabajarías desde casa. Todo es en línea. Puedo pagarte más que en el antiguo gimnasio. ¿Te interesa? Bárbara sintió una chispa dentro. Ahí estaba, una oportunidad para recuperar su independencia. Aceptó, con la condición de trabajar de forma flexible, ya que tenía un bebé. El colega, se llamaba Vicente, estuvo de acuerdo. Sin problema. Contrataré a alguien que te respalde. Lo que necesito es tu cabeza y tus habilidades. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Bárbara. El sueldo no era enorme, pero era estable. Aprendió a usar nuevas herramientas en línea y trabajaba por las tardes o mientras el bebé dormía. Su padre y Alejandro la ayudaban en todo lo que podían. Eso traía dinero, pero, más importante aún, traía dignidad. Bárbara se sentía capaz. No se iba a hundir. Podía salir adelante. Un día, ya adaptada a su nuevo ritmo de trabajo, Alejandro le preguntó: ¿Y tu vida amorosa, Anya? Siempre decías que querías un gran amor. Ahora solo piensas en el trabajo y el bebé. Ya sé que Antonio no es opción, pero, ¿y si aparece otra persona?
La verdad, Alejandro, suspiró, no quiero tener ninguna relación ahora. Ya tuve suficiente dolor. Además, ¿quién querría estar conmigo, con un bebé en brazos? Muchísima gente, dijo Alejandro. Eres joven y hermosa. Tener un hijo no es un obstáculo. Los milagros existen, ¿sabes? Alguien llegará que te ame a ti y también a Simeón. Bárbara esbozó una sonrisa triste. No lo sé. Tal vez simplemente no estoy lista para dejar entrar a nadie en mi corazón todavía. Y Alejandro no insistió. Sabía que ella necesitaba tiempo. Pasaron los meses. Cuando Simeón cumplió 7 meses, Vicente, el mismo amigo que le había dado el trabajo, organizó una pequeña conferencia para propietarios y administradores de gimnasios en su ciudad. Invitó a Bárbara a dar una charla. Ella se asustó. No puedo dar una charla. Tengo un bebé. Pero Vicente le ofreció una solución. Llévate al bebé. Yo pago el hotel. Puedes pedir una niñera que se quede con él mientras tú estás en el escenario. Tienes mucha experiencia. Puedes atraer clientes. Es beneficioso para los dos. Bárbara dudó mucho, pero su padre y Alejandro le dijeron: Ve. Es una gran oportunidad. Nosotros ayudamos aquí. Si pasa algo, tu madre y yo nos las arreglamos unos días. No es para tanto. Claro que estaba preocupada, nunca había estado tanto tiempo separada de Simeón, ni siquiera un día entero, pero finalmente decidió ir. A la mañana siguiente tomó un autobús a la ciudad vecina. La conferencia se realizaba en un moderno centro de negocios, muchos stands, gente con trajes, representantes de grandes cadenas de gimnasios. Bárbara se sentía insegura con su experiencia modesta, aunque ya trabajaba como gestora remota. Se esperaba que hablara sobre cómo construir un buen servicio al cliente para atraer a los jóvenes. Por suerte, Vicente la recibió en la entrada, la subió a un taxi y la llevó al hotel. Aquí tienes, descansa. El registro de participantes es recién mañana por la mañana, le dijo. ¿Y quién cuidará a Simeón?, preguntó Bárbara. Contraté a una niñera de confianza. Estará aquí en el hotel. Puedes conocerla. Si no te gusta, buscamos a otra. Así fue como Bárbara conoció a María, una mujer de unos 50 años, tranquila, firme y con experiencia en el cuidado de niños. De inmediato tomó al bebé en brazos y jugó con él con dulzura, haciendo que Simeón sonriera. Bárbara exhaló aliviada, parecía que todo iba bien. Esa noche, Vicente invitó a Bárbara a una recepción privada. Hacía mucho que no asistía a ningún evento social. Mientras María se quedaba con Simeón, Bárbara se puso un vestido modesto pero elegante y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, vio que aún se veía joven y atractiva, a pesar de las noches sin dormir y el estrés. Eso le levantó el ánimo. No me he convertido en una madre soltera acabada. Aún puedo lucir bien, pensó. La recepción estaba llena de gente y música. Bárbara se mantenía cerca de Vicente, quien la presentaba a varios colegas. Les presento a Bárbara. Ella asesora a nuestro gimnasio en atención al cliente. A veces, Bárbara agregaba tímidamente. Y también soy mamá de un bebé maravilloso. La mayoría respondía con sonrisas corteses. Pero entonces se le acercó un hombre de unos 35 años, elegantemente vestido, con la barba bien arreglada y unos ojos grises muy cálidos. Vicente lo presentó de inmediato. Este es Luis Álvaro, uno de nuestros inversionistas. Apoya varios proyectos deportivos, incluido mi gimnasio. Mucho gusto, dijo Luis, tendiéndole la mano. Bárbara, he oído hablar de tu trabajo. Vicente dice que eres muy talentosa con los clientes. Bárbara sonrió con modestia. En realidad, solo hacía tareas administrativas e intentaba entender lo que la gente necesitaba. Pero si eso cuenta como talento, lo acepto.
Eres muy modesta, respondió Luis con amabilidad. Por cierto, Vicente me comentó que eres mamá. Mi hermana acaba de tener su segundo hijo. Adoro a mis sobrinos, la ayudo mucho. Y me interesan mucho los proyectos que apoyan a madres jóvenes. Salas especiales en los gimnasios, programas de entrenamiento amigables con los niños. ¿Estás pensando en algo así? Los ojos de Bárbara se iluminaron. Siempre había soñado con que más gimnasios ofrecieran servicios adaptados a las madres. Durante su propio embarazo, no encontraba programas adecuados. Empezó a contarle sus ideas y Luis la escuchaba con atención, haciendo preguntas. Resultó que estaba genuinamente interesado en financiar iniciativas de ese tipo. La conversación se alargó tanto que apenas notaron el bullicio a su alrededor. La gente reía, hacía contactos, cerraba negocios. Bárbara sentía que había encontrado a alguien que no solo podía ayudarla profesionalmente, sino que además era sencillamente agradable para conversar. Cuando la noche fue llegando a su fin, Luis le ofreció: si no te molesta, puedo acompañarte de regreso al hotel. Yo también me hospedo allí. Bárbara, recordando que Simeón estaba arriba, asintió. Sí, gracias. De todos modos, tengo que revisar cómo está Simeón, mi hijo. Me encantaría conocerlo, si no es molestia, dijo Luis. Bárbara se sonrojó. Probablemente ya esté dormido. La niñera lo está acostando. Pero si quieres echar un vistazo, en silencio, eres bienvenido. Luis sonrió. Por supuesto. Despertar a un bebé dormido es un crimen contra las reglas de la vida. Caminaron juntos hasta el hotel y se detuvieron junto al ascensor. Bárbara, un poco nerviosa, bromeó. Si te asustan los bebés que gritan en medio de la noche, mejor mantente alejado de nuestra habitación. Luis respondió. No me asustan. Como te dije, paso mucho tiempo en casa de mi hermana. Estoy acostumbrado al caos infantil. En la habitación, la niñera María ya había acostado a Simeón, así que Luis apenas alcanzó a verlo dormido bajo una manta. Se despidió de Bárbara, le deseó buenas noches, le recordó que estaría presente en su charla al día siguiente, y se fue. A la mañana siguiente, Bárbara dio su presentación. Estaba nerviosa, pero al ver a Luis en primera fila, asintiendo, sonriendo, haciendo preguntas, se sintió más segura. Vicente estaba encantado. Más tarde, durante un café, Luis se le acercó y le dijo: Lo hiciste excelente. En serio, me gustaría ofrecerte un puesto. Invierto en varios proyectos de fitness en distintas ciudades. Necesito gente que pueda diseñar servicios eficaces, especialmente para grupos poco atendidos como principiantes, madres, adultos mayores. Si te interesa, puedo ofrecerte un rol remoto, con viajes ocasionales. Nosotros cubrimos los gastos. Sé que tienes un bebé, así que todo es negociable. Bárbara sintió una mezcla de alegría y sorpresa. Nunca imaginó llegar a ese punto, asesorando a nivel interciudad. Era un gran paso más allá de su antiguo trabajo en un gimnasio local. La idea de viajar con un hijo pequeño intimidaba, pero Luis era flexible. Si quieres, podemos limitar los viajes. Quizás solo una vez cada 2 meses, y el resto remoto. Necesito tus ideas y tu forma de pensar. Rápidamente encontraron puntos en común, hablaron de condiciones financieras y Luis le ofreció oficialmente el trabajo. Bárbara aceptó intentarlo. Era una oportunidad para ganar más y asegurarle un buen futuro a Simeón. Esa noche, llamó a su padre para contarle sobre la oferta. Papá, ¿puedes creerlo? Me están ofreciendo un buen sueldo por asesorar. Voy a poder darle a Simeón todo lo que necesita y ayudarte a ti también. Eso es maravilloso, hija, respondió Pedro. Me alegra tanto que las cosas empiecen a mejorar para ti. Lo de Antonio no ha ido a ningún lado, pero al menos en el trabajo te va bien. Bárbara sonrió, percibiendo la sutil insinuación. Sí,
papá. Ya no quiero pensar en Antonio. Ahora lo único que importa somos el bebé y yo. Después de la conferencia, Bárbara volvió a casa y comenzó a trabajar activamente con Luis. Él la llamaba a menudo por Zoom, compartían ideas. La involucraba en el desarrollo de programas para distintos públicos, le pedía informes. Las conversaciones eran mayormente profesionales, pero de vez en cuando Luis preguntaba: ¿Cómo está Simeón? ¿Y tus padres? Como lo haría un amigo. Bárbara sentía un cosquilleo en el pecho ante la calidez de Luis. A veces, por las noches, mientras acostaba a Simeón, su teléfono vibraba con un mensaje suyo. ¿Cómo están ustedes dos? ¿No muy cansados? ¿Todo bien? Eso la conmovía. Por primera vez desde todo lo que había pasado con Antonio y su madre, alguien le demostraba un cariño genuino, sin presiones, sin expectativas. Poco a poco, su comunicación se volvió más personal. Luis comenzó a abrirse sobre su vida. Era 15 años mayor que Bárbara, había estado casado una vez, sin éxito, sin hijos. Llevaba años trabajando en inversiones y tenía buen ojo para detectar proyectos prometedores. Siempre he creído en el mundo del fitness, le dijo. La gente quiere vivir bien. Y en nuestro país, encontrar buenas instalaciones no es fácil. Bárbara, por su parte, compartía sus pensamientos e ideas. Se formó un vínculo profesional muy fuerte. Cuando Simeón tenía 8 meses, ocurrió algo inesperado. Un fin de semana, Antonio llamó a la puerta. Golpeaba con fuerza, claramente sabiendo que su padre solía salir temprano y que ella estaría en casa con su madre y el bebé. Bárbara abrió la puerta y lo vio, su exprometido, el mismo que no la defendió en el registro civil. Se lo veía demacrado, más delgado, con ojeras. Llevaba un ramo de flores y una bolsa con leche en polvo. «Hola», murmuró. «Quería venir, ver a Simeón». «¿Puedo?». Bárbara se hizo a un lado sin decir una palabra, no quería hacer una escena en el pasillo. «Pasa». Pero en silencio, lo están arrullando para que se duerma. Antonio entró, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si esperara que lo atacaran. Bárbara le mostró dónde dejar las cosas y encendió una lámpara tenue, manteniendo la habitación en penumbra. Simeón lloriqueaba en su corralito, le estaban saliendo los dientes y estaba inquieto. Antonio se sentó, extendiendo los brazos con cuidado. «Simeón, soy papá». El bebé lo miró con ojos grandes y curiosos, pero no extendió los brazos. No lo reconocía. Bárbara lo tomó instintivamente en brazos y agarró un sonajero. Antonio la observaba con tristeza. «No me reconoce». «Es culpa mía». «Sí», respondió Bárbara fríamente. «Lo es». «¿Y ahora qué quieres?». «Yo, me di cuenta de que no puedo vivir sin ustedes dos. Traté de olvidarte, obedecí a mi mamá, pero comprendí que te amo. Quiero estar contigo. ¿Podemos empezar de nuevo?». Bárbara sintió como si la hubieran alcanzado con un rayo. Esperaba excusas, disculpas, pero no un empecemos de nuevo tan directo. La boca se le secó del impacto. «¿Empezar de nuevo?», repitió. «¿Cómo vamos a empezar de nuevo si no fuiste capaz de decir una palabra contra tu madre en el registro civil? Me dejaste embarazada y luego desapareciste durante 8 meses. ¿De verdad crees que todo se puede borrar con una frase?». «Sé que es difícil», susurró Antonio. «Pero al menos intentémoslo. Voy a hablar con mi madre, le diré que te amo. Podemos casarnos, tenemos un hijo». ¿No querías una familia completa?». Bárbara luchaba por contener su frustración. La quería, en ese entonces. «Pero ahora no creo que seas capaz de enfrentar a tu madre. Y no quiero volver a vivir ese momento en que gritó fuera y tú te quedaste callado». Antonio frunció el ceño. «Lo sé. Fui un idiota. Lo siento. Estoy dispuesto a cambiar». «Está bien»,
dijo Bárbara tras una pausa. No te voy a impedir ver a tu hijo. Puedes venir si quieres. Pero empezar de nuevo, lo siento, no estoy preparada. Se ha roto demasiado. Antonio parecía devastado, pero insistió. Creo que con el tiempo verás que es posible reconstruir. Déjame venir más seguido, ayudarte, y luego veremos. Bárbara se encogió de hombros. Ayuda si quieres. No tengo problema. Pero no te hagas ilusiones. No te estuve esperando, y no voy a empezar ahora. Él se quedó en silencio, luego miró a Simeón y preguntó. ¿Puedo cargarlo? Bárbara le entregó al bebé. Simeón empezó a llorar de inmediato, asustado por unos brazos que no conocía. Antonio intentó calmarlo, pero el llanto solo aumentaba. Bárbara lo tomó de vuelta y lo consoló con una canción suave. Toda la escena se sintió incómoda y triste. Finalmente, Antonio entendió que solo estaba complicando las cosas. Mejor me voy. Te llamaré. Ajá, respondió Bárbara, indiferente. Y así se fue. Cuando su padre regresó del trabajo, Bárbara le explicó brevemente lo sucedido. Pedro se limitó a alzar las manos. Bueno, está claro que por fin se dio cuenta de lo que hizo. Pero lo siento, hija, no quiero que te arrastren otra vez a ese lío. Vamos a apoyarte en cualquier decisión que tomes, pero piénsalo bien. Bárbara negó con la cabeza. Papá, no voy a volver con él. Se acabó. ¿De qué me sirve un padre que huyó en el momento más importante? Ya aprendí a vivir sin él. Al día siguiente, mencionó el tema durante una conversación con Luis. Después de escucharla, él preguntó con cierta cautela. Oye, ¿y no crees que al menos deberías intentar reconciliarte? Quiero decir, es el padre del niño. ¿O estás completamente en contra? Bárbara respondió con firmeza. Estoy en contra. Siento que no saldría nada bueno de eso. Somos demasiado distintos. Y luego está su madre, con todos sus prejuicios. No quiero volver a pasar por eso. Esa misma noche, Luis volvió a llamarla, esta vez no para hablar de trabajo, sino para saber cómo se sentía Bárbara. Durante la conversación, de pronto le dijo. A veces siento que estás tan cansada de todo lo que has vivido que ni siquiera te das cuenta de que mereces ser feliz. ¿Puedo hacerte una pregunta directa? Ya no hablamos solo como colegas. Me gustaría mucho conocerte mejor. ¿Estarías dispuesta a vernos alguna vez fuera del trabajo? Bárbara sintió un calor repentino. Ahí estaba. Un hombre, mayor, serio, confiable, la estaba invitando a salir. Hacía apenas un año, estando aún con Antonio, nunca habría imaginado ese momento. Pero ahora, algo dentro de ella respondía. Tal vez era la soledad, o tal vez el cariño sincero que había visto en Luis. No se parecía en nada a Antonio. Tenía su propia vida, no vivía bajo la sombra de su madre. Bárbara dijo. Intentémoslo. Solo ten en cuenta que tengo un hijo. No puedo estar fuera mucho tiempo. Lo entiendo, respondió Luis con suavidad. Tal vez podría ir a tu ciudad. Podríamos dar un paseo, si te parece. Bárbara aceptó. Eligieron un día. La semana pasó con expectativa. Bárbara estaba nerviosa. ¿Cómo iba a tener una cita con un bebé en casa? Estaba acostumbrada a las batas y toallitas húmedas, no a los vestidos y los tacones. Pero su padre le dijo. No te preocupes, hija. Yo cuidaré de Simeón. Anda, relájate. Te lo mereces. Su madre, aunque débil, la apoyó. Alejandro bromeó. Bueno, por fin viene a verte un tipo decente, aunque Bárbara notó un atisbo de tristeza en sus ojos. Tal vez él sentía algo por ella, pero ella siempre lo había visto como un amigo. Luis llegó puntual. Había reservado mesa en un restaurante pequeño y acogedor y pasó a recogerla en un coche bonito,
esperándola frente a su edificio con un ramo de margaritas, sus flores favoritas. Bárbara llevaba un atuendo sencillo, un abrigo cálido, un vestido y botas cómodas. Ya no estaba acostumbrada a la ropa llamativa. Luis se veía elegante pero discreto, pantalones oscuros, camisa blanca, abrigo. Durante el trayecto conversaron de cosas simples, Simeón, el trabajo, sus proyectos. En el restaurante, Luis confesó que estaba algo nervioso, aunque había hablado ante grandes auditorios sin miedo. Contigo es diferente, dijo. Quiero que te sientas cómoda. Sé que has pasado por mucho. Bárbara se sintió tocada por su sinceridad. Hicieron su pedido, vino para él, jugo para ella, y se rieron recordando momentos de la conferencia. Luis fue respetuoso, nunca insistente, siempre interesado en su vida y sus planes. No esperaba confianza inmediata. Eso le gustaba. Respetaba sus límites. Al final de la velada, se ofreció a acompañarla hasta su casa. Ya era de noche y soplaba una brisa fresca. Luis le colocó suavemente su bufanda alrededor del cuello. Bárbara sintió su calor, su aroma, y su corazón se alivió. Gracias, dijo, mirándolo a los ojos. Al llegar a su puerta, se detuvieron, sin ganas de despedirse aún. Finalmente, Luis dijo: Bárbara, sé que tu pasado ha sido complicado. Pero realmente quiero intentar algo serio contigo. Sé que tienes un hijo, no pretendo reemplazar a su padre. Pero me gustaría ayudar, si me lo permites. Sin presiones. Solo quiero que sepas cuáles son mis intenciones. A Bárbara se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez de alivio y felicidad. Un hombre que aceptaba a su hijo, que no le exigía olvidar el pasado, que no imponía condiciones. Respondió en voz baja: Yo también quiero darle una oportunidad a estos sentimientos. Me da miedo, pero me gustaría intentarlo. Permanecieron en silencio. Luis le dio un suave beso en la frente. Bárbara cerró los ojos, como si por fin encontrara paz. Él la acompañó hasta la puerta y se marchó, sin pedir entrar, para no incomodar a su familia. Bárbara entró, radiante, y miró el ramo. Estaba sobre la mesa. Una sonrisa floreció en su rostro. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Luis empezó a visitarla con frecuencia, traía fruta y juguetes para Simeón y a veces incluso se quedaba a dormir para ayudar. Con el tiempo, Bárbara se sintió lista para dejarlo entrar en su familia. Pedro se aseguró de que no se sintiera como una intrusión, pero pronto se dio cuenta de que Luis era respetuoso y sinceramente cariñoso. La madre de Bárbara estaba feliz, ver a su hija sonreír de nuevo era la mejor medicina. Cuando Antonio se enteró de que Bárbara estaba saliendo con alguien y que ese hombre la ayudaba, intentó despertar celos. ¿Por qué mi hijo tiene que estar cerca de otro tipo? Eso no está bien. Pero Bárbara respondió: Tú elegiste quedarte bajo la sombra de tu madre. No me digas cómo vivir. Antonio dio marcha atrás, sabía que ya era demasiado tarde para cambiar nada. Con el tiempo, Luis alquiló un departamento cerca para estar más cerca de Bárbara y poder ayudar cuando fuera necesario. Incluso le pidió permiso a Pedro para cortejarla formalmente. Pedro, conmovido por sus modales a la antigua, le dio su bendición, siempre y cuando hiciera feliz a su hija. Cuando Simeón cumplió 10 meses, Luis le propuso a Bárbara que se mudara con él para vivir como una familia. Solo si te sientes cómoda, le dijo. Compraré un lugar amplio, con una habitación para el bebé. Por primera vez, Bárbara sintió que alguien le ofrecía no solo convivir, sino una vida real y en igualdad, con ella y con su hijo. Aún así, tenía miedo. Recordaba cómo había confiado en Antonio alguna vez, y cómo terminó todo. Luis lo comprendía y no la presionaba. Piénsalo, le dijo. Yo sabré esperar. Una noche, mientras Simeón dormía y ellos tomaban té en la cocina, Luis sacó una pequeña caja y, con cierta timidez, se la ofreció. Es un anillo.
Quería preguntarte, ¿quieres casarte conmigo? Sé que no tenemos una historia de cuento de hadas, ni un romance apasionado. Pero te amo. Y amo a tu hijo. Quiero estar a tu lado, protegerte de todo lo que te pueda herir. Si dices que sí, haremos una boda sencilla. Pero solo cuando tú estés lista. Bárbara sintió como todo su cuerpo temblaba de emoción. Sabía que también amaba a Luis. Todo lo que él hacía, la forma en que cuidaba de ellos, era completamente distinto a su pasado. Pero el recuerdo de la humillación en el registro civil aún vivía en ella. El miedo era poderoso. Tragó saliva y dijo: yo, acepto. Solo dame un poco de tiempo para acostumbrarme a la idea de volver a ese lugar. Tengo malos recuerdos, pero creo que contigo será diferente. Luis exhaló con alivio y la abrazó. Se quedaron así, en silencio, y Bárbara sintió una felicidad serena, como la calma después de una larga tormenta. Y entonces llegó el día en que realmente fueron al mismo registro civil donde una vez Bárbara había sido cruelmente humillada. ¿Por qué ese mismo lugar? Luis había ofrecido casarse en otro sitio, temiendo que despertara sus traumas. Pero ella dijo: no. Quiero que sea aquí. Quiero cerrar ese capítulo de una vez por todas, borrar ese recuerdo de vergüenza y reemplazarlo con algo feliz. Fueron acompañados por Alejandro, su padre y su madre, y un par de amigos de Luis. Sin pompa ni multitudes. Solo una ceremonia íntima. Bárbara llevaba un vestido suave, por la rodilla, y un peinado sencillo. Luis vestía un traje oscuro, elegante. Simeón, que ya tenía 1 año y 2 meses, estaba en brazos de Alejandro, balbuceando suavemente. Cuando entraron, la funcionaria los recibió con una sonrisa. ¿Los novios? Pasen, por favor. Bárbara respiró hondo. En su mente resonó aquel grito del pasado, fuera del registro civil. Pero Luis le apretó suavemente la mano y la miró a los ojos. Ella le sostuvo la mirada, llena de amor, y en ese instante, todos sus temores se desvanecieron. Estaba viviendo otra vida ahora, teniendo otra boda, con un hombre que la protegía, no que la traicionaba. 1 minuto después, ya habían firmado los documentos y se habían puesto los anillos. Alejandro no pudo evitar aplaudir con una sonrisa. Por fin, como debe ser. El padre de Bárbara soltó un suspiro profundo, como si se quitara un gran peso de encima. Su madre, que había logrado asistir con ayuda, incluso derramó unas lágrimas. Al salir, un fotógrafo modesto, contratado en secreto por Luis, les tomó algunas fotos. Bárbara sonrió, sintiendo como el pasado se disolvía como niebla en el aire. Pronto se mudaron al nuevo departamento de Luis, un hogar amplio de 3 habitaciones, con una renovación luminosa y un cuarto propio para Simeón. La madre de Bárbara se quedó en el antiguo apartamento con su padre, que la cuidaba. Solían visitarse con frecuencia. Luis contrató una cuidadora para ayudarles, aliviando su vida diaria. Todo empezó a florecer con nuevos colores. Bárbara dejó atrás por completo los recuerdos de Antonio. Él seguía visitando a Simeón ocasionalmente, pero sin reclamar nada, más por compromiso que por verdadera implicación. Lorena, su madre, sabía del nuevo matrimonio, pero no dijo nada. Tal vez había aceptado su derrota. Ahora, Bárbara vivía con un hombre que realmente la amaba. Planeaban el futuro juntos, incluso hablaban de tener un segundo hijo. Cuando Bárbara volvió a quedar embarazada, Luis se llenó de alegría, esta vez todo era intencional y lleno de esperanza. Nadie gritó fuera. Al contrario, todos celebraron. La madre de Luis, María, vino desde su ciudad para visitarlos y abrazó a Bárbara como si fuera su propia hija. Gracias por hacer feliz a mi hijo, le dijo. Y gracias por darme nietos. Siempre soñé con una familia grande. Bárbara pensó, entonces si existen suegras así, amables, comprensivas, que no se meten en todo. Al parecer, sí.
Todo lo que una vez ocurrió en aquel registro civil ahora parecía un sueño terrible, una pesadilla sin poder real. Nadie la echaba, nadie le negaba la felicidad, nadie se atrevía a imponerle condiciones. Hacía mucho que había dejado de ser esa chica indefensa que dependía de las decisiones de otros. Ahora tenía una fuerza interior templada por todo lo vivido. El momento más irónico llegó cuando Antonio, su ex prometido, apareció un día para felicitarla por el embarazo o tal vez solo para ver a su hijo y enterarse de las novedades. Al ver lo bien que vivía Bárbara, lo radiante que estaba, descansada, arreglada, feliz, y como su esposo Luis la adoraba, Antonio se quedó sin palabras. Tal vez pensaba que ella no sería capaz de reconstruir su vida sin él. Murmuró. Has cambiado mucho. Se nota que eres una persona completamente distinta ahora. Bárbara solo sonrió con ironía. Sí, había cambiado, había reconstruido su vida pedazo a pedazo, había creado una nueva familia sin humillaciones constantes ni miedo. Y estaba sinceramente agradecida de que Lorena hubiera gritado fuera y arruinado aquella boda. Si hubiera seguido adelante, habría quedado atrapada bajo el control de una suegra dominante y un esposo débil. Pero ahora tenía a un hombre que respetaba su opinión, la protegía y amaba a su hijo como si fuera suyo. Y pronto, recibirían juntos a un nuevo miembro de la familia. A medida que se acercaba el final de su segundo embarazo, Luis, recordando la ansiedad del primero, se aseguró de que Bárbara tuviera las mejores condiciones posibles en el hospital de maternidad, para que se sintiera tranquila. Estuvo presente en el parto, le sostuvo la mano, la apoyó y no tuvo miedo. Aunque volvió a ser un momento difícil, el estado emocional de Bárbara esta vez era completamente distinto. Tenía a su lado el hombro firme de su esposo. El día que nació su hija Tamara, Luis lloró de alegría al sostener el pequeño bultito en brazos. Bárbara lo miró y pensó. Esto es la felicidad real. Que alguien haya gritado una vez que no tenía lugar en su familia, ahora tengo mi propia familia, y es mucho mejor de lo que jamás soñé. Cuando regresaron del hospital, Alejandro y sus padres los esperaban. Alejandro había hecho un enorme cartel que decía, «Bienvenida, Tamara». Simeón, ya un poco mayor, daba vueltas alrededor de la bebé con curiosidad, sin saber bien cómo reaccionar, pero claramente contento. Había una torta sobre la mesa, y Luis ayudó a Bárbara a recostarse mientras colocaba con cuidado a Tamara en su cunita. El aire estaba lleno de calidez y amor. Bárbara se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella escena horrible del pasado. Todo ahora era distinto, más claro, más sereno. El tiempo pasó. Bárbara comprendió completamente la importancia de valorarse a sí misma, a sus hijos, a su esposo y a sus padres. El trabajo también iba bien. Luis había expandido sus inversiones. Bárbara seguía desarrollando proyectos de fitness para madres e incluso lanzó su propio curso sobre atención al cliente en centros de bienestar. La gente la escuchaba. Recibía reconocimiento. Nadie cuestionaba su derecho a ser feliz. De vez en cuando, escuchaba rumores del pueblo, que Lorena seguía convencida de que Bárbara había engañado a Antonio para atraparlo con un hijo. Pero ya no le afectaba. La opinión de esa mujer no tenía ningún poder en su mundo. Antonio, para entonces, salía con otra persona, una mujer dulce, decían, aprobada por su madre. Que así fuera. Todos habían elegido su propio camino. 1 año y medio después del nacimiento de Tamara, Bárbara y Luis organizaron una pequeña sesión de fotos familiar en su casa de campo. Habían comprado una cabaña y la habían convertido en un refugio acogedor. Sus padres vinieron. La madre de Luis también los visitó. Alejandro estaba allí, en su rol de padrino de Simeón, ayudando con los niños. El fotógrafo capturó escenas entrañables, la familia en el jardín, los niños jugando en el césped, los abuelos alborotando en la terraza. Durante una pausa, Bárbara se alejó un momento para tomar aire y de pronto recordó aquel día en el registro civil.
Los gritos, las caras atónitas de los invitados, su casi desmayo por el miedo. Sonrió al recordarlo, porque la vida es impredecible. Si no la hubieran echado ese día, tal vez aún estaría atrapada en un matrimonio donde nadie la protegía. Ahora, en contraste, tenía paz y armonía. Louis se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. ¿En qué piensas? ¿En el pasado otra vez? Sí, admitió ella. Recuerdo cómo lloré ese día, cómo pensé que todo había terminado y solo quería que Antonio regresara. Y ahora veo que todo salió para bien. Te encontré a ti. Tenemos 2 hijos. No creo que pueda ser más feliz de lo que soy ahora. Louis sonrió. Me alegra que la vida me haya llevado hasta ti. Tal vez no es una historia de amor de película, pero es real. La besó en la frente y Bárbara sintió que una calidez le inundaba el cuerpo. A lo lejos, Simeón gritó «mamá» y Tamara lo seguía dando pasitos. Alejandro reía mientras intentaba separarlos. Los abuelos charlaban en la galería. El fotógrafo apuntaba su lente para capturar cada instante valioso. Era un caos feliz, lleno de amor y apoyo. Y Bárbara pensó: he escapado del poder de aquel terrible, fuera del registro civil. Ninguna voz furiosa puede echarme ahora de mi propia felicidad. De hecho, cuando la gente escuchaba su historia, como la dejaron embarazada y la echaron el día de su boda, se asombraban de lo bien que había terminado todo. Decían: vaya destino. La madre de tu ex te humilló, y ahora tienes todo, un buen hombre, una carrera y paz con el padre del niño. Bárbara solo sonreía. A veces alguien le preguntaba: ¿no odias a esa mujer que te hizo la vida imposible? Y ella respondía: ¿para qué odiar? En realidad, gracias a ella entendí a tiempo que no debía casarme con su hijo. La vida había puesto todo en su lugar. Bárbara ahora estaba rodeada de amor. Sus padres la apoyaban. Alejandro seguía ayudando, y había encontrado un nuevo amor con una amiga de Bárbara. Y lo más importante, Louis, que le leía cuentos a los niños cada noche y la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. ¿No debería ser así la vida, cuando las personas se aman de verdad? No había misticismo en esta historia, solo vida real. Algunas personas se desmoronan bajo la presión familiar y se pierden. Pero Bárbara no, al menos, no para siempre. Soportó la humillación y las lágrimas, pero al final encontró una felicidad más fuerte y más profunda. Su pequeña familia creció y se volvió completa, ella, Louis, su hijo Simeón y su hija Tamara. Y ningún grito de «fuera del registro civil» podría romper eso jamás. Porque cuando tienes a alguien que te ama y te protege, y has encontrado fuerza y respeto por ti misma, ninguna voz externa puede desterrarte de tu propia alegría. Así terminó un capítulo doloroso que una vez comenzó en un salón de bodas, y comenzó uno nuevo, lleno de calidez, confianza y amor. La historia de Bárbara es prueba de que, a veces, la felicidad espera justo a la vuelta de nuestras peores decepciones. Y hoy, cuando cuenta su historia, Bárbara ya no llora. Da las gracias por aquel día en que la echaron. Porque fue el día en que la vida le sonrió de verdad y la condujo hacia algo que nunca se atrevió a soñar, una familia real, donde el amor no tiene condiciones, ni mentiras, ni manipulaciones. Un hogar del que nadie podrá echarla jamás. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.